Hola, ¿cómo están? Acá iniciamos la videoclase número 6. Hoy ya nos adentramos en la dimensión intersubjetiva, que bueno, retomando el tetraedro, lo ubicamos justo ahí como se ve en el centro, pero está en otro de los polos, ahí detrás en esta tridimensionalidad del esquema. Y tiene que ver con la estructura libidinal o también llamada originalmente libidinosa, tal como Freud lo mencionaba y Malfait lo retoma. Eh, a partir de las guías y el cuestionario autoadministrado que está en el campus y que armó el equipo de cátedra de prácticos, ustedes van a poder acceder a los puntos claves de los textos, tanto de Freud como de Malfait. Por eso en esta videoclase yo quiero, como en otras, centrarme en algunos aspectos que creo pueden hacer más comprensible eh, esta ya compleja temática en la medida que está sustentada en los aportes de la teoría psicoanalítica, pero intentaremos ver cómo la puede ser también lo más terrenal posible para comprender algunos procesos que se dan en las organizaciones del trabajo en particular, que es lo que nosotros estamos desarrollando. Bien, ¿qué es la estructura libidinal o libidinosa? Bueno, en primer término podemos decir que es la cristalización de un fantasma. Nosotros tenemos en nuestra imaginario, podemos decir, nuestra historia, al fantasma como esa figura, eh, sobre todo en general, que produce terror y puede estar visible como infantilmente, ingenuamente, como si fuera una sábana blanca, o como esas suerte de apariciones invisibles, pero que en general producen terror, o sea, lo temido en un punto. Sin embargo, en la cuestión psicoanalítica tiene otra estructura, otro contenido. Entonces, retomando, que hablamos de fantasma, vamos a ver la relación entre fantasma y fantasía. Si la fantasía, o sea, la actividad productiva del aparato psíquico o de una colectividad o cultura que produce el mito. Es decir, que la fantasía primero es una actividad, el método, la forma en la cual se lleva a cabo determinada producción inconsciente. Repito, tanto en el aparato psíquico o también como se puede pensar en una colectividad o en una cultura que produce sus mitos. Y acá nos lleva un poco también a ese origen, al sentido que se le da a la creación de la continuidad en el mundo y que sobre todo está anclado, ¿sí? No solo en un pasado primordial, sino que también forma parte de lo imaginario, de la dimensión simbólica imaginaria. De aquí ya empezamos a ver que la estructura libidinal tiene permanente vinculación con las otras dimensiones de lo institucional. Por eso Malfait plantea, ¿no?, lo que Freud caracterizaba como ficción o ilusión primaria. Esto es fundamental para la subsistencia de lo que Freud llamaba las masas organizadas. Y desde Malfait, esta ilusión primaria se trata del nudo central de lo que decíamos recién, de las urdimbres culturales míticas en los ámbitos colectivos, productos a la vez ideológicos y psíquicos, siempre fantasmáticos. Entonces volvemos a decir, esta ilusión, es decir, inconsciente, no anclada necesariamente en el principio de realidad, de hecho no lo está, tiene que ver con aspectos de orden histórico-cultural que se han ido agregando a la historia de la humanidad, que se han ido asentando en esas protofantasías, como decíamos en clases anteriores, y que forman parte de lo heredado en la humanidad y que la identifica como tal. Y está basado sobre todo en esas producciones míticas, ideológicas y psíquicas. Esto entonces, retomando entonces lo que decíamos sobre la fantasía siempre inconsciente, cuando hablemos de fantasía acá, entiéndanlo
No como cuando uno dice estoy fantaseando, que sería como esa etapa de la anterior de la imaginar en los ensueños diurnos, que uno controla lo que desea pensar, le agrega elementos inconscientes obviamente, pero uno fantasea pensando en lo que le gustaría hacer, lo que quiere hacer, lo que no le gustaría hacer. Cuando hablamos acá de una fantasía, que fantasmas son siempre de orden inconsciente, donde la estructura prima sobre el contenido. Entonces, si la fantasía es la actividad, entonces el fantasma es su producto. Se puede usar como sinónimo, pero en realidad, para dar cuenta, la fantasía es como uno descubre la actividad de la cual se conforma el fantasma en tanto argumento implícito que sostiene la estructura libidinal. Por lo tanto, como decíamos antes, no solo implica un trabajo psíquico, sino que también se nutre de un trabajo histórico. Entonces, la estructura libidinal, en tanto fantasma, que eso es lo que es la estructura libidinal, supone un pequeño argumento que está contenido en él. O sea, como ha hecho Freud siempre, para develar el contenido de ese fantasma, o sea, lo que está plasmado en el producto de la actividad de la fantasía, nos valemos del lenguaje y el discurso construido como relato. Y como plantea Freud, esta estructura libidinal, este fantasma, tendría así un argumento novelado, que diría un enunciado como este. Hay alguien de presencia visible o invisible, como si fuera el comandante en jefe en el ejército, que sería el visible, o el invisible como sería Cristo para la Iglesia Católica, en tanto dos ejemplos que son los que él brinda en su texto. Y estas presencias aman con igual amor a todos los miembros de su comunidad, grupo o formación colectiva. De esta ilusión depende todo, va a decir él. Y el desvanecimiento de esta ilusión, que en términos de orden inconsciente, al no estar anclado en la realidad, suele suceder bastante a menudo en la cotidianidad, diferente por ahí es en las organizaciones, que es como más eh, sostenida en el tiempo. Retomo entonces, si se disuelve esa o se desvanece esa ilusión, traería consigo como extremo la disgregación de la iglesia o del ejército. Pero acá hay un dato importante, en la medida en que la corrección exterior lo permitiera. Esto quiere decir que también, así como hablábamos en términos más materiales, de la relación entre organización y contexto, la estructura libidinal no solo tiene que ver con aspectos internos a la organización que puedan ir disolviendo o sosteniendo esa ilusión, sino que también, a pesar de su disolución, tiene que ver cuál es la relación con ese contexto externo que permita que finalmente se disuelva totalmente la organización o se sostengan de alguna manera. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante esto. Quiero decir que la disolución per se de esa ilusión no es condición sine qua non, es necesaria para que se caiga la estructura libidinal, pero hay otros también dimensiones que pueden retener de alguna manera esa organización o finalmente la pueden diluir y hacer desaparecer como tal. Lo que sí queda claro como punto a tener en cuenta es que una organización no se termina desarmando solo por las condiciones externas. En esto sí hay una diferencia. Si hay condiciones externas que complican la continuidad de una organización, en la medida que haya una estructura libidinal fuerte, es posible que se pueda, vamos a ver después, reconvertir o a partir de una nueva idea, a partir de una nueva convocatoria laboral, etcétera, etcétera, y ver la manera que puede seguir continuando. Pero si la estructura libidinal está diluida, es muy poco probable
que con el tiempo argumentos de orden externo puedan sostener esa organización a costa, si no, de generar un costo altísimo en conflictos y un costo altísimo psíquico también. Y esto muchas veces sucede, ¿sí? Entonces, cuando uno dice esta organización o esta colectividad se rompió porque hubo problemas de orden económico o político, sí, puede generar conflictos, tristezas, angustias, pero en realidad cuando se disuelve es porque la estructura libidinal ya venía de alguna manera corroída. Digo, para tenerlo también a la hora de la lectura de las instituciones, no estar atento a distintos factores y no solamente que es lo externo o lo material o las condiciones contextuales las que terminan generando crisis terminales en una institución. Bueno, retomando lo que decíamos recién, lo que nos lleva a considerar no solo ya la historia, como decíamos, sino que la forma fantasmática central, que es lo que decíamos recién, guarde relaciones significativas con otras formaciones organizacionales, vale decir, las otras dimensiones que consideramos en el tetraedro, la simbólico-imaginaria, la política y la material. Es decir, que hay que analizar no solo lo que cohesiona en sí al argumento de la estructura libidinal, sino también las relaciones que mantienen tanto con el atravesamiento histórico y con los contenidos que prevalecen y aportan o no a el sostenimiento del argumento de esa estructura libidinal. Y esto es un dato importante que vayan guardando para considerar la consigna que se aportó desde el foro de prácticos en relación al relato de la situación de una conflictiva de una organización. Volviendo al enunciado planteado por Freud, entonces se erige un argumento implícito del fantasma, que es, esto significa una puesta en escena en los escenarios institucionales en los que la fantasía, como tal y como principio del placer, intenta, como decíamos también en clases pasadas, lograr sus deseos, siempre inconscientes, por eso. Por eso también, como decíamos, la organización pone restricciones, inclusive a el cumplimiento total de esa fantasía que por ende es inconsciente y también por ende es ilusoria. Entonces, fíjense que necesita ser sostenida por otras dimensiones para que pueda tener continuidad. El origen de este fantasma, entonces, como decíamos antes, supone una ilusión que viene a aliviar este sentimiento o la imposibilidad de real de vencer el horror, la idea de muerte, la idea no solo de la muerte, sino la muerte en sí, esa indefensión total en las cuales nosotros llegamos a este mundo. Esos sentimientos, esta ilusión viene como a darle cierto soporte para no sucumbir a esas grandes preguntas primordiales. Pero hay que también tener en cuenta esto. A partir de esta ilusión, si nos paramos, por ejemplo, en la dimensión política, las lecturas y reinterpretaciones de las formaciones colectivas sobre esta ilusión pueden generar contenidos, acciones, creación de objetos y organizaciones que puedan derivar en formas tiránicas de conducción o formas o movimientos revolucionarios de transformación. Quiere decir esto que a una misma ilusión, depende de ese contexto y los contenidos de las otras dimensiones, podrán surgir diferentes construcciones institucionales. Entonces, si vamos a lo concreto, depende cómo estén o cómo estén construidos esos mitos de origen, las utopías, las ideologías, las creencias, el desarrollo de las fuerzas productivas de la decreación, eso va a determinar de alguna manera cuáles son las ideas rectoras, las que orienten los haceres cotidianos y que se plasmen en las instituciones del trabajo, de la salud, de la justicia. Y entonces, digo, para dar ejemplos, si la idea es protegerse de
pueden desarrollarse políticas de seguridad, ¿no? De estar alerta frente al otro, de considerar a los otros como peligrosos. Si uno se planta en las cuestiones del cuidado, seguramente las acciones serán más de prevención, de conocimiento, de elaboración de producción que proteja no solo a uno, sino a los otros. Y entonces es a partir de esas creencias que uno construye determinados discursos. Y ustedes podrán ver que no es que abarque a toda una sociedad. Se producen también disputas por los contenidos de esas creencias. Ustedes van a ver en lo cotidiano, en las disputas de orden político, cómo algunos se plantan más en la seguridad y se habla de mayor control, mayores dispositivos tecnológicos para descubrir delitos, espionaje, etcétera, y aquellos que desde el cuidado se lanzan en cuestiones más de orden educacional, preventivas, formativas, que si bien como todo tiene un aspecto de control, lo que intenta al mismo tiempo es generar las condiciones de creatividad y autonomía del sujeto aún en un marco colectivo. Son radicalmente diferentes las soluciones planteadas desde la seguridad, que si piensan en un barrio, más cámaras, garitas, es una economía que tiene que sostener además esas personas externas que vienen a cuidar el barrio, de aquellos que se plantan como más ámbito público, más plazas, menos rejas, eh, mayor posibilidad de trabajo para la juventud, etcétera, etcétera. Son radicalmente diferentes y los presupuestos también estarán destinados en función de eso. Bueno, tomada esta digresión, eh, podemos decir que si acordamos entonces que el fantasma de la estructura libidinal permite la cohesión de un grupo, colectivo, comunidad, una organización, alrededor del ideal del yo colectivo, ya colectivizado, personificado en un líder, o sea, personas, o materializado en objetos, en producciones culturales colectivas, en general intangibles, abstractas, como ideas, ideales disciplinares, prestigio, historias míticas. Y que el amor en tanto dimensión afectiva, que esta personificación o estos objetos que ocupan el lugar del ideal del yo colectivo, ese amor que retribuyen al conjunto de los miembros, favorece entonces procesos de identificación, fíjense, en tanto fratría, en tanto hermandad, en la medida que el amor que los miembros colocan en ese ideal del yo, en tanto lo que desean ser, se puede sostener en la medida que ese ideal del yo devuelve el amor no solo a uno en igualdad, sino en igualdad con el resto de los miembros, que Freud dice que es ama a todos los miembros por igual. Y esto es lo que hermana en tanto fratría, lo fraterno, al resto del conjunto de los miembros. Y esto, como decíamos antes, también hace que se legitimen o queden autorizadas acciones que lleva a cabo ese conjunto, las cuales pueden ser de los más amables a las más aberrantes. Esto es interesante, vuelvo a decir, recuerdo cómo cada formación colectiva interpreta y los contenidos que le da a ese ideal. Y como diría Freud, o reinterpretado por Malfait, en este punto, sobre todo cuando estamos hablando de acciones de orden aberrante, o cuando están los abusos en masa, o los excesos de poder, hablando de matanzas, desapariciones, torturas, el hecho de estar avalado y legitimado por esa estructura libidinal conformada, disculpa a sus autores. Es decir, los libera de la culpa en tanto han respondido a los deseos asignados a ese objeto afectivo deseado y que es el que cohesiona a
al grupo y que estos actos además son realizados, tanto los amables como los aberrantes, para poder continuar eh, obteniendo el amor incondicional de esa personificación que está allí en el ideal de yo. Eh, la culpa inconsciente aparece cuando algún miembro se aparta de lo que dictamina el ideal de yo colectivo. Es decir, cuando no soporta las exigencias que esos líderes encarnados en ese ideal exigen, sean las culturales, laborales, los mandatos, eh, las creencias, se hacen insoportables para algunos miembros. Y esto ocurre en lo cotidiano y en toda organización. Y esto lo que generan, o como lo que es vivido de alguna manera por esta gente que empieza a no soportar estas exigencias, se sienten sometidas y porque los coartan en el cumplimiento de sus propios deseos. Si lo planteamos en las cuestiones de orden jerárquico de una organización, se plasma como dificultades, obstáculos, impedimentos para el desarrollo de las expresiones de las pulsiones inconscientes, digamos, que todo integrante de organización tiene. Lo cual entonces genera, además en estos integrantes, una rebeldía contenida, es decir, no está manifestada, contenida, está acallada. Si lo planteamos en términos de Luró, lo acallado, lo que se oculta, lo no dicho. Y esto, a su vez, o sea, esto contenido que no es expresado, termina sosteniendo el sentimiento de culpa, lo que produce como consecuencia, digamos, quedar atados a ese aparato institucional tal cual está dado en un momento determinado. Es decir, la conclusión es que aquellos que empiezan a sentir como insoportable las exigencias de sostener las actividades que propone ese ideal, los mandatos que propone el ideal, el tiempo que hay que dedicarle para sostener eso, al mismo tiempo genera culpa por no poder llevarlo a cabo, en tanto la pérdida del amor posible de ese ideal y aparte del resto de la fratía. Y esta cuestión de tenerlo acallado sostiene la culpa por un lado y sostiene entonces la institución tal como está, o sea, en términos luronianos y también de la psicología institucional psicoanalítica, lo instituido. En el caso de como lo expresaría Mendel, esta culpa inconsciente produce el retroceso frente al cambio, o sea, la transformación, en tanto estas integrantes se sienten que desafían las imágenes de autoridad internalizadas en la niñez y que se reactualizan en el encuentro presente con la autoridad institucional concreta, pero que está metaforizada en el ideal de yo y que es la que cohesiona a la institución y teme, en todo caso, corromper. Este temor a corromper o ser protagonista de la ruptura de la estructura divinal es lo que genera esa culpa y al mismo tiempo sostiene lo instituido, es decir, sostiene aquello que lo atormenta. Ahora bien, entonces esta situación trae consecuencias en la organización como son la emergencia de malestares, rencores y sentimientos hostiles entre los vínculos que pueden llegar a manifestarse de manera muy agresiva. Por eso esto es lo importante, cuando uno habla de estructura libidinal, uno no puede acceder directamente a ese contenido, salvo que se haya una intervención, investigación previa, trabajado con los miembros, pero sí pueden empezar a verse las manifestaciones, a través, por ejemplo, de vínculos más o menos violentos. Pero también son fuentes de conflictos que surgen desde cada sector de la organización, o sea, no ya individuos, sino como grupos. Y además conflictos vinculados a la propia historia de la organización, es decir, el cuestionamiento a el mito, a los mitos que sostienen los distintos mandatos y creencias vinculados, por ejemplo, a las disciplinas,
los lugares de poder ubicados dentro de la institución y que están avalados formalmente. O sea que hay una crítica a la propia historia mítica de la institución y a las personas singulares que lo integran o personifican, es decir, a quienes ocupan también determinados cargos. Entonces, de esta manera, lo que emergen o se manifiestan pueden ser tanto tensiones conflictivas como también cuando hay una estructura libidinal fuerte, sostenida, compartida, se van a ver situaciones armoniosas. En el caso de que sí sean situaciones armoniosas, lo que va a derivar permanentemente es lo que se llama una convergencia de tipo erótico, en tanto son las pulsiones sexuales sublimadas las que forman parte de ese proceso de identificación con el ideal de yo, o en el caso de esas tensiones o conflictos, lo que va a producirse es la discordia. Y vamos a ver ahí que la discordia, en el caso de ser llevada a ámbitos ya de mayor agresividad y tensión, pueden llegar a generar fragmentaciones permanentes dentro de la institución y como extremo, y como decíamos al comienzo, la ruptura de ese conjunto humano que integra esa formación colectiva, una comunidad, un grupo o una organización del trabajo. Esto que acabo de mencionar, entonces yo les decía, ténganlo en cuenta para sus aportes en relación a las consignas que se les planteó en el foro de prácticos. En esta línea surge la importancia entonces de como les decía recién, que para conocer realmente la estructura liminal, o sea, el argumento, el fantasma que sostiene cohesión a determinada organización, es necesario una intervención en su fase investigativa y luego en lo que trae cada uno y cada grupo en el trabajo de intervención. Quiero decir con esto que se hace muy difícil identificar cuál es el argumento de la estructura fantasmática, de la estructura liminal fantasmática que sostiene a la organización, pero lo que sí se pueden ir evidenciando, por lo menos en nuestro caso, son aquellas situaciones que se presentan como armoniosas o conflictivas y en qué contenidos están plasmados, o sea, qué contenidos de la perspectiva política, en qué contenidos de la dimensión simbólico-imaginaria van surgiendo, si están vinculados a un cuestionamiento o desvalorización de los saberes que existen o circulan por la institución, si está cuestionadas las bases de las funciones que ocupan determinadas personas en sus cargos, si se empieza a cuestionar las modalidades de llevar a cabo la direccionalidad de, de, de las acciones de cada sector, si la estilo o personalidad de la conducción, en tanto modificada en la historia, empieza a ser cuestionada en tanto no se adhiere a esa nueva modalidad de ejercicio del poder formal, o, como también decíamos, cuando hablamos del espacio institucional, se empieza a cuestionar los sentidos y la distribución de los espacios de trabajo en función de los sentidos asignados por la estructura. Entonces, uno lo que quiero decir es que empieza a ver en aquello que se acuerda, como también dábamos el ejemplo el otro día en la clase respecto a este grupo que había conformado este espacio de trabajo sobre violencia de género, y entonces había un compromiso fuerte respecto a los ideales, a los saberes disciplinares, al reconocimiento sobre los saberes que estaban generando un dispositivo de trabajo, por lo menos en el momento histórico que lo estábamos viendo, armonioso, donde en todo caso los conflictos puedan suceder, son también resueltos de manera argumentada y fundamentada en tanto cuestiones de trabajo y no de cuestiones de orden personal, y que al contrario, cuando empieza a haber las tensiones y discordias, esto lo vemos manifestado en cuestionamientos permanentes a lo dado e instituido. En este sentido vamos a ver entonces, primero, que
como bien decíamos que la estructura libidinal es per se el producto de un fantasma, también tiene otras características. La primera, que quizás Malfé menciona que Freud no lo planteaba tan explícitamente, es que la estructura libidinosa, no libidinoa como puse ahí, la estructura libidinosa no es estática. Per se, entonces, es histórica y puede ser y sufrir movimientos. Entonces, de hecho, Malfé habla entonces de los avatares de la estructura libidinal. Y de hecho, en tanto restricción, si se quieren, de las pulsiones sexuales, como decimos, del principio del placer que todo ser humano trae consigo en su estructura, hay una reticencia, una resistencia casi natural a constituirse grupalmente como tal y conformar una estructura libidinal por lo que decimos, por las restricciones que esto implica a la individualidad y el acceso a la posibilidad de cumplir los deseos de las fantasías, sobre todo eróticas y agresivas también. Es decir, la destrucción de aquello que me pone un obstáculo para la obtención de mi deseo, para la concreción de mi deseo. Entonces, a este primer momento originario, ideal, que sería previo a toda conformación grupal, es lo que Malfé llama aversión a constituirse como un grupo social unificado. Ahora, aversión lo que significa al mismo tiempo es, en el origen, es que cada uno no vierte, o sea, no verter, no circulan, no convierte, no te transforma. Entonces quiere decir que en estado de aversión no circula nada entre los miembros, ni deseos, ni palabras, ni objetos. Ese es el estado de aversión, cuando no hay nada en común con los otros. No se comparte ningún deseo con el otro, ni ningún deseo de hacer nada en conjunto con ese otro. Y este sería el estado primordial en realidad. Ahora, si a partir de ese conjunto serial, diría Sartre, es una serie, no se conforma como grupo, ese conjunto de personas convocados por alguna acción, empieza a surgir alguna figura que ocupa el lugar del líder o del ideal del yo común, surge entonces el momento de conversión, es decir, una transformación por amor, o sea, por afecto, a determinadas personas, ideas, creencias, ideologías. Fíjense, como vuelvo a retomar, que cuando hablamos de creencias, utopías, mitos, afectos, no estamos solamente en el plano de la estructura libidinal en sí, como dimensión intersubjetiva, sino que también hay contenidos de, por ejemplo, acá la dimensión simbólico-imaginaria, o figuras que representen el poder, y la vinculación entonces es también con la dimensión política, o espacios en común, hábitats, medio ambientes que convoquen también a esa tarea común. Entonces estamos hablando de la incidencia de la dimensión material funcional en la estructuración de ese fantasma que cohesiona. Vuelvo a decir un pequeño paréntesis, cuando hablamos del ideal de yo, brutalmente lo voy a decir, estamos diciendo aquel proceso psíquico por el cual cada persona resigna su yo personal a los mandatos y valores que posee ese otro idealizado, que cumple con los deseos de cada uno, no tiene contradicciones y representa todo lo que el yo quiere ser. Por eso Freud en un momento también lo asemejaba al enamoramiento, en tanto empobrecimiento de los aspectos que constituyen el yo personal. Retomamos. Entonces, una vez constituida esta formación colectiva, o sea, el momento de conversión, en una organización también del trabajo, al mismo tiempo, la ambivalencia, que está generada por la culpa que mencionábamos antes de cada miembro, será una constante latente en cada organización y seguirá manifestando con situaciones de menor o mayor conflicto. De todas maneras, el plano histórico, los contextos particulares, o sea,
lo cotidiano, entonces la relación, como decía Schlemenson, entre la organización y el contexto, o sea, lo que tiene que ver con lo económico, lo político, lo social, lo cultural, también incidirán entonces en esos avatares y momentos por lo que pasa la estructura libidinal, y pensando en una intervención sería necesario indagar en cada caso particular de la organización y que por qué, si determinado sector que en un momento aparecía como unido al conjunto y sosteniendo los mandatos de esa estructura libidinal, comienza a elaborar nuevas argumentaciones y prácticas que subvierten la organización tal como estaba sostenida hasta ese momento. ¿Sí? Entonces pueden ser personas o grupos que de alguna manera, lo que decíamos, empiezan a, con sus prácticas y discursos de menor o mayor tensión, cuestionar, preguntarse, reflexionar sobre las formas que esos mandatos exigen sobre ellos y que no son tolerados. O al mismo tiempo también, como hablamos de la fuerza de creación, empiezan a anclarse a partir por ahí de conocimiento o argumentaciones de manera pacífica nuevas formas pasibles de ser utilizadas en una organización. Entonces, si del conflicto surgen líderes que busquen sostener el orden dado hasta el momento, estamos hablando ya cuando la tensión, cuando el momento de subversión adquiere peso, puede pasar esto, que se generen líderes que busquen sostener lo instituido, es decir, la estructura libidinal que sostenía el momento anterior, o también líderes que surjan como referentes, nuevos ideales de lo instituyente, podríamos decir, lo que se generan acá son extremos, es decir, adversarios. Se produce un momento de adversidad. Y entonces el extremo de estas disputas puede producir al menos dos situaciones. La disolución de la organización, cuando son peleas ya encarnizadas, eh, lo que significa volver al estado de aversión, o sea, donde nada nos une, eh, obviamente con nuevos contenidos, no son con los contenidos originales, sino que a partir de las tensiones y luchas fraticidas, podríamos decir en términos de Freud, quiere decir que hay nuevos argumentos por los cuales estamos en estado de aversión. O puede haber otro estado que frente al terror que produce la disolución, que es volver a ese momento primordial de estar indefenso frente a las eh, condiciones del mundo, pueden surgir nuevos acuerdos, nuevas comunidades que prevalezcan sobre o digamos en función de la diversidad, lo que devendrá en un nuevo momento denominado como la reconversión de diversidad conjunta, que mantiene unidos a estas personas en una relación, a un eje central, pero considerando la diversidad y autonomía de cada uno. Entonces, en este sentido, también se modifican los contenidos de la estructura libidinal, porque desde la perspectiva psicoanalítica supone afirmar que además de los conflictos de intereses que generan tensiones en lo social, en la organización, y son parte de su historia, está también este otro movimiento que es el de los deseos, el de la libido, y eso es lo que representa cada miembro en una organización. Cada miembro en una organización posee per se valor libidinal. Y como decíamos, si se llega a producir esta reconversión a partir de la diversidad, en tanto que luego no le impide conformar un conjunto, lo que da cuenta al mismo tiempo es que ya no tendrá que ser el único amado incondicionalmente quien representa el ideal del yo colectivo que sostiene la estructura libidinal. Pues ahora todos tienen o tendrán que ser reconocidos y reconocidas con capacidad de afecto y de ser amados, eh,
desde esta diversidad y no avalados solamente, o sea, su persona, su presencia en esa organización, por los sentimientos, palabras, dogmas, ritos o emblemas sacralizados que impone o representa quienes ocupan el lugar del ideal de yo en el colectivo. Esto quiere decir que hay un que cuando se producen reconversiones desde la autonomía o de la diversidad de sus personas y aún así se logran acuerdos o ejes centrales que los unen y se permite trabajar a partir de la diferencia, quiere decir que hay un pasaje, en términos de Mendel, podríamos decir, a mayores relaciones sociales de trabajo, eh, es decir, de la socialización secundaria, y sostener una estructura libidinal con menor contenido de lo afectivo en tanto socialización primaria y estructura, digamos, psicofamiliar. En general, las organizaciones están sostenidas con esta estructura libidinal mucho más ligada como lo planteaba Freud, de ese amor que se tiene con el ideal de yo, colectivo, ese líder, ese objeto, ese ideal, y que eso los une como hermandad en el amor con el resto de los participantes. En realidad, cuando a pesar de las divisiones y de las diferencias, se puede establecer una reconversión, esta diversidad conjunta, está creciendo la socialización secundaria, está creciendo la posibilidad de la identidad psicosocial dentro de una institución, la cual lo va a sostener aún más, va a estar mucho más o menos condicionada a los avatares, en tanto lo que sostiene es la capacidad y el valor libidinal que cada miembro de esa institución pone al servicio de la obtención de los objetivos de la organización del trabajo. Para finalizar entonces, y en función de las consignas del foro de prácticos, entonces es importante que consideren que si bien para poder identificar la estructura libidinal existente en una organización o lo que está instituido, y es la que prioriza, acá también es importante, muchas veces cuando uno llega a la institución, lo que puede haber son estructuras libidinales en disputa, donde siempre hay una que es la que se sostiene, que tiene más tiempo o historia, y las subvertiva que está intentando modificar. A veces llegamos, como decimos, hay más armonía, los conflictos son de menor cuantía, o se llegan momentos altamente convulsivos, de alguna manera, como lo que ustedes están viendo en el ejemplo que planteado en el foro, donde aparentemente habría cuestionamientos a las modalidades de acción tal como están llevadas, lo que nos habla al mismo tiempo de cierto cuestionamiento o ruptura con aquello que cohesiona con la estructura libidinal. Entonces, como les decía, si bien para acceder realmente al contenido como tal de la estructura del fantasma es necesario un tiempo prudencial de investigación y de intervención y de contacto concreto con sus miembros, estos conflictos que pueden ver, que manifiestan contenidos que podemos ubicar, si ustedes leen bien ahí, en la dimensión política y sobre todo también en la dimensión simbólico-imaginaria, más sobre todo en el subsistema epistémico, como para darle algunos datos para su reflexión, sí por lo menos podemos dar aspectos de cuáles son los que están cohesionando o generando rupturas en los contenidos de la estructura libidinal. Bueno, es un poco eso. Muchos, cuando uno está en lo externo, vuelvo a decir, accede a comprender. Primero, uno sabe que hay o debe haber algún tipo de estructura libidinal que está sosteniendo a esa organización. El tema es acceder al contenido. Como vuelvo a decir, el contenido se accede a través de un tiempo de trabajo, de intervención sobre todo, y a partir de los relatos y testimonios y prácticas de sus integrantes, sabemos que no podemos acceder mediante un ejemplo al contenido fantasmático de esa estructura libidinal, pero sí por lo menos podemos ir analizando cuáles son los aspectos que aparecen como compartidos y cuáles son los aspectos que aparecen como cuestionados y que darían cuenta entonces de un cuestionamiento
en mayor o menor medida, con mayor o menor fuerza, a contenidos del argumento de la estructura libidinal que aparecerían como cuestionados en etapa de subversión. Y acá también es muy importante plantearlo así. La subversión supone al mismo tiempo no solo cuestionamiento, sino construcción de nuevos discursos. A veces solo aparece la cuestión cuestionadora, lo cual que para transformar la institución se necesita del movimiento subvertivo. Por eso también decíamos que muchas veces la cuestión culposa sostiene lo instituido. De alguna manera, el conflicto y la tensión son los primeros síntomas o argumentos de un momento subvertivo, lo cual no quiere decir necesariamente que se construya. Muchas veces las instituciones, a partir de los conflictos, se resuelven y vuelven al estado anterior con algunas modificaciones. Quiere decir que de alguna manera la estructura libidinal en sí, sea por compartir las representaciones sobre su sostenimiento o por la culpa inconsciente, lo instituido prevalece. Lo instituyente prevalecerá en la medida que la subversión vaya logrando nuevos adeptos a esa nueva configuración ideal que se transforme en acciones concretas. Podríamos decir acá las utopías. Cuando la utopía está anclada en aspectos de orden viable y genera un nuevo ideal, esas acciones irán en construcción de una nueva estructura libidinal representativa de esa utopía que luego se transformará en lo instituido. Pero también sabemos que una vez constituido lo instituido, siempre está latente la subversión, que obviamente, y en nuestro país, esta palabra en un momento determinado, entre los 70s y 80s, tuvo también una interpretación desde el poder de facto militar, golpista, de un tinte negativo en su sentido. Por eso es importante reivindicar en este contexto institucional que lo subvertivo significa nuevas versiones que están por debajo y apuntan a la transformación, son expresión de la fuerza de creación, de la capacidad de imaginar, de no aceptar lo meramente reproductivo. Bueno, espero haber sido lo más concreto posible, sabiendo que estamos hablando de una dimensión claramente inconsciente, pero que está influenciada por lo histórico, o sea, por eso tiene momentos la estructura libidinal, y que sus contenidos y lo que surge de sus representaciones y de sus conflictos devienen también de las otras dimensiones. Bueno, hasta luego.